Hola, apreciable estudiante, te saluda el profesor Giovanni. En el video anterior a este, hablamos acerca del coeficiente de correlación y vimos una parte de introducción, pero este video ocupa prácticamente el cálculo del coeficiente de correlación, el número que yo voy a obtener y cómo interpretar ese número, cómo interpretar ese valor. Ok. Tengo un problema. El problema es que me dan el número de trabajadores y las mesas producidas. Por lo regular esos datos se van a proporcionar o se van a levantar en un estudio estadístico, ¿verdad? En un análisis o en una investigación. Entonces se necesita saber la correlación que existe entre la variable trabajadores y la variable mesas producidas. Recordamos nuestro diagrama de dispersión. Esta es la variable X, o sea, la variable independiente. Y esta es la variable Y, la variable dependiente. Podemos observar que hay un comportamiento y que los datos tienen una tendencia, tienen un comportamiento. Y lo que podemos ver inmediatamente es que la correlación será positiva. Ok. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación? Aquí se colocó una fórmula en letras y dice que la correlación R es igual a la suma de los cuadrados de XY partido la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X por la suma de los cuadrados de Y. En una forma matemática, ¿cómo se pone esto? SC quiere decir suma de cuadrados de XY. Dividido la raíz cuadrada, otra vez SC, suma de cuadrados de X por la suma de cuadrados de Y. Pero esto de la suma de cuadrados, ¿qué es? Voy a ampliar esto para poderlo apreciar mejor. Y aquí ya tengo la fórmula ya como es explicada. Esto es suma de cuadrados XY. Dice que es igual a la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido N. Eso sería la suma de cuadrados XY. La suma de cuadrado de X es igual a la suma de la X cuadrada menos la sumatoria de la X elevado al cuadrado partido N. Y en una forma similar, la suma de cuadrados de Y es igual a la sumatoria de Y cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado partido N. Esta fórmula es la que vamos a aplicar para calcular el coeficiente de correlación, partiendo de estos datos que me dan. Veamos. Entonces voy a construir. Tengo mi variable independiente, que en este caso son trabajadores. Y tengo mi variable dependiente, que en este caso son mesas. ¿Qué es lo que me da? Realizo en mi tablita XY, es decir, 12 por 20 me va a dar 240. Y así aplico toda esta columna. 30 por 60, 1800. Aquí tengo X al cuadrado. ¿Qué quiere decir X al cuadrado? Es elevar este 12 al cuadrado. 12 al cuadrado, 144. 30 al cuadrado, 900. Y así sucesivamente. Y la otra columna que tengo que realizar es Y al cuadrado. Es 20 al cuadrado, 400. 60 al cuadrado, 3600. Hago la sumatoria de todas las columnas, porque eso es lo que me va a pedir la fórmula. Entonces digo, la sumatoria de XY, la sumatoria de XY, note usted aquí, la suma de X por Y. ¿Y quién es la suma de X por Y? 9738
menos la sumatoria de x. ¿Quién es la sumatoria de x? 213. Por la sumatoria de y. ¿Quién es la sumatoria de y? 412. Dividido 10. ¿Cuántos datos me dan? 2, 4, 6, 8, 10. Dividido 10. Y todo eso es 962. La suma de cuadrados XY es 962. Ahora vayamos con la suma de cuadrados de X. Suma de cuadrados de X. Vamos a la fórmula. La sumatoria de X al cuadrado. Tomo la columna de X al cuadrado y la suma es 4.915. 4.915. Menos la suma de X al cuadrado. ¿Y quién es la suma de X? 213. 213 al cuadrado. Dividido 10. Que es N. Eso a la hora de meterlo a la calculadora me da 378.1. Ahora vengo y digo la suma de cuadrados de Y. Veamos la fórmula. Suma de cuadrados de Y es igual la sumatoria de Y cuadrado. ¿Y quién es la sumatoria de Y cuadrado? Voy a la Y cuadrado. Pero la sumatoria de Y cuadrado, aquí está. Sumatoria de Y cuadrados, 19.480. Aquí lo tengo. Menos la sumatoria de Y al cuadrado. Tomo la sumatoria de Y, que es 412, al cuadrado, partido 10, que es N, igual 2.505.6. Ahora tomo la fórmula de R. Solo calculé las partes de la fórmula. Entonces R es la suma de cuadrados de XY. ¿Y quién es la suma de los cuadrados de XY? 962.4. Partido, raíz cuadrada. Y dice la suma de cuadrados de X. Y la suma de cuadrados de X es 378. Por la suma de cuadrados de Y es 2505.6. Que está aquí. Tomo aquí, realizo este producto y le extraigo la raíz cuadrada, 973. A la hora de dividir, me dio que el coeficiente de correlación es de 0.98. Ahora bien, ¿qué significa ese 0.98? Es el coeficiente de correlación. En el video anterior hablamos que si el coeficiente de correlación se acerca a 1 o a menos 1, se establece que la correlación es fuerte. Y habíamos establecido que el coeficiente de correlación era mayor que 0, o sea, es positivo. Entonces, interpretemos el coeficiente de correlación. Esto pudiera ser así. Dado que el coeficiente de correlación es de 0.98, se establece que la relación entre las dos variables, trabajadores y mesas producidas, es una relación fuerte. Y dado que es positiva, se establece que la relación es directa. Eso pudiéramos decir solo del 0.98. Eso es muy importante porque ahora estamos trabajando dos variables. Anterior a estos videos solo estábamos trabajando con una variable. Ahora se trabaja con dos variables. Y prácticamente lo que se estableció aquí es qué tanto depende una variable de la otra. O qué tan fuerte es la relación que tienen las variables. Y este 0.98 nos establece que la relación entre las dos variables es fuerte. Ahora, imagínese usted que yo tuviera un coeficiente de correlación de 0.01. ¿Qué puedo establecer ahí? Que la relación entre las dos variables es débil. En otras palabras, no hay correlación entre las dos variables. Pero note aquí, tengo una correlación de 0.98. Espero que te haya servido este video, querido estudiante. Hasta la próxima.